Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar mi experiencia como tribunal de oposiciones. No sé si lo voy a subir ahora en agosto porque dije que no iba a subir más vídeos, pero a lo mejor me apetecía contarlo. O lo mismo me espero a septiembre porque ¿qué más da? Ya veré cómo me va la vida. El caso es que sabéis que me saqué la oposición. En la oposición anterior y he tenido la buena suerte de ser elegida a tribunal así forzosa en este año en las oposiciones. Así que me he pasado de lado muy rápido. Entonces, para quien no sepa cómo va esto, para ser profesor en la escuela pública en España y bueno, en muchos países, tienes que pasar un concurso de oposición. El concurso es la parte de méritos y la oposición es la parte de examen, para evaluar tu conocimiento y capacidad pedagógica. Y te examinan profesores que ya son funcionarios de carrera, es decir, que previamente han pasado ese examen, porque al final, bueno, es parte de nuestras funciones como funcionarios, ¿no? Puedes presentarte voluntariamente, cosa que yo la verdad es que no pensaba hacer en mi vida, porque es mucho trabajo, se cobra, pero tampoco se cobra tantísimo. Y luego también para mí es la parte ética de estar evaluando y jugando con el futuro, o eso es como yo lo veía, ¿vale? De compañeros de profesión, ¿vale? Porque al final no dejan de ser compañeros de interinos que te vas a encontrar en los institutos en el día al día, que te puede tocar evaluarlos. O te puede tocar trabajar con ellos después. Y la verdad es que para mí eso era un conflicto ético bastante importante y pues no tenía ningún interés en ello. Pero me tocó forzosa. Debo decir que intenté librarme con la excusa de ser jefe de estudios, porque en otras convocatorias a los equipos directivos los han dejado tranquilitos, porque ya tenemos mucho que hacer en junio y julio. Pero este año, como ha habido doble proceso por una historia de la Unión Europea y tal, de la tasa de interinidad que había que bajarla, pues hacían falta muchos tribunales y solo han eximido a los directores. A los demás, a nadie, y ha sido un caos de verdad para los centros que no os podéis ni imaginar, con el doble examen, doble de días con los interinos fuera, un montón de equipos directivos a medias, una locura. Profesores que faltaban para los claustros, para las evaluaciones, ha sido un desastre a nivel organizativo para los centros esta oposición. Pero bueno, pues es lo que haya tocado, es parte de nuestra función, te aguantas y punto. No puedes decir que no, ¿vale? Es como lo de en las mesas electorales, no puedes decir que no. Hombre, si estás de baja o cosas de estas, pues sí, pero en general no. Entonces me tocó. Y tuve la mala suerte de que encima la sede de los tribunales de biología están siempre en la DATSUR, la Dirección de Área Territorial Sur. En concreto este año en Móstoles. El año en que yo me saqué la plaza fue en Fuenlabrada y la primera vez que presenté las oposiciones también fue en Móstoles, así que siempre es por allí. Y yo trabajo en Alcalá de Henares y eso está a aproximadamente 60 kilómetros, así que me he estado haciendo 120 kilómetros al día porque yo, por supuesto, luego por las tardes iba al instituto a hacer cosas las tardes que podía, si no, hacía cosas en casa. Y la verdad es que para mí ha sido muy desagradable porque yo no tardo tanto en llegar al trabajo en el día al día y conducir tantos kilómetros, pues mira que a mí me gusta conducir, pero pues me gusta conducir para irme de vacaciones. No me gusta conducir con los atascos propios de Madrid todas las mañanas. No, es horrible, ¿vale? Y luego la cantidad de consumo de coche y de gasolina y de todo que me estoy planteando, lo haré mañana, bueno, lo haré cuando edite el vídeo. Voy a hacer un cálculo de equivalentes de dióxido de carbono y creo que voy a hacer una donación extra al Tridón, porque la verdad es que madre mía, cuánta contaminación. El caso, que total, que no me pude librar, que fui a Móstoles todos los días durante más de un mes y que es lo que hay. Entonces, bueno, una vez que ya pues llegamos allí a constituir el tribunal la primera tarde, eso fue por todavía, no sé si era junio ya o si no era finales de mayo. Y entonces luego me dicen que eso ya me lo imaginaba yo, porque tengo otras dos compañeras y la otra también aprobó en la del año 21, en la posición del 21 como yo, y le había tocado ser secretaria porque es el secretario el que lleve menos tiempo en el cuerpo si nadie quiere ser secretario, y por supuesto nadie quiere ser secretario, así que me tocó a mí. ¿Qué supone ser secretaria? Pues llevar todos los papeleos junto con el presidente.
y pues es un poco más de trabajo y estar pendiente, además de hacer una formación, que de hecho fueron 3 horas, y se me hizo tarde, porque tiene una madre de un niño que al final la matriculó en el centro, sí. Y entonces me puse a atenderla, y porque se iba a cambiar de centro y no sé qué, y no me dio tiempo. Y ya eran las 4 menos 10, eran las 4, ya no me daba tiempo de ir a casa, obviamente, y dije, bueno, la pongo, y luego me la pongo, y si veo que puedo, me la pongo en el móvil y me voy para casa escuchándola de fondo. ¿Qué va? O sea, no despegué los ojos de la pantalla en esas 3 horas, tomé yo que sé cuántas páginas de apuntes, es que era, ¿dónde he puesto? ¿Dónde he hecho clic? ¿Dónde he hecho clic? Porque nos explicaron cómo era la plataforma de trabajo de papeleo de los secretarios y los presidentes. Y yo, como soy una empollona, pues tomé nota de todo y menos mal, la verdad. Que se llama ActoWeb, ¿no? Acto. Y pues me tocó y ya está. Obviamente los presidentes secretarios cobran más. ¿Cuánto se cobra? Pues la dieta de un vocal normal es de en torno a los 70 y tantos euros al día, y la del presidente es 80 y tantos, 90 y tantos euros al día. Solo por el hecho de ir a trabajar la jornada allí. Tu sueldo te lo siguen pagando. Y luego te pagan dieta si no vives en el mismo municipio, es decir, si no vives en Móstoles, de comida y de transporte, que son las dietas de Hacienda normales, que además que simpáticos, Hacienda justo terminamos y han cambiado la dieta y han subido el precio del kilómetro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ya está, pues al menos creo que han subido las dietas con respecto últimamente de lo que es vocal y secretario y presidente, así que bueno, pues eso está bien. Y pues la verdad es que al final me saca una segunda paga extra, no os lo voy a negar, pero bueno, la he invertido en otras cosas que yo necesitaba y ya está. Así que, bueno, más trabajo, pero también más remuneración. Y luego también he aprendido muchas cosas. Ha estado bien ver el proceso administrativo desde el otro lado. Y si bien siempre parece que hay una desorganización y un caos tremendo, creo que se viene más de la edad y de recursos humanos que realmente de los tribunales. A nosotros nos llevan ahí como los militares, tal día, tal hora, tal no sé qué, tal documento, todos a la vez, venga, no sé cuántas. Y nos dan unas órdenes, por lo menos desde la comisión de biología, bastante buenas. Yo no he sentido caos a ese respecto. Sí que es cierto que ahora llevan un retraso, ya pusieron una nota informativa de la publicación de los destinos. Yo sinceramente creo que es que no tienen capacidad computacional para hacer los destinos de este año, porque es que todos los años hay errores, son un desastre, pero yo creo que es un problema ya de medios, ¿vale? Que no es cuando se juntan los datos de todos los tribunales, de todos los opositores. Así que bueno, eso ya no influye tanto. Pero a nivel de lo que he sido como verlo como secretaria desde dentro del proceso, a mí sí me ha parecido, al menos en biología, cada especialidad de una comisión, bastante ordenado, bastante claro, y he sentido bastante apoyo de la comisión cuando he tenido dudas. Mi presidente ha llamado y he podido preguntar y me han resuelto las dudas siempre súper rápido y muy bien. Así que en ese sentido, guay. Luego, con respecto a lo que es el proceso del examen, pues la verdad es que es una sensación bastante desagradable, os voy a ser sincera. Primero, el prepararlo todo y que no haya errores. Y eso que yo soy secretaria, los presidentes, por ejemplo, mi presidente era parte de la comisión, tienen muchísima más responsabilidad de que no haya fallos. Es que hay un fallo y te pueden impugnar el proceso y ya lo has liado. Porque, bueno, no lo has liado, se repite, lo que sea, pero ya es un follón, ¿no? Uno no quiere generar problemas. Entonces es mucha tensión para que salga todo bien. Que luego como secretaria sí, pues controlar la entrada de opositores, todo esto también es bastante tenso. Y luego también los ves ahí a los pobrecillos con sus nervios, y yo que hace 2 años era ellos y era como, ay madre, es que empatizaba más con ellos que conmigo misma como tribunal, de cuánto voy a tener que corregir después. De hecho salieron los temas y eran temas buenísimos este año en el proceso de reposición, ¿vale? Había 2, reposición y estabilización. Reposición era el normal de siempre y yo estaba en ese normal de siempre. Salieron unos temas muy buenos y de hecho entré, yo no podía decir qué temas habían sido antes de que los escribieran los vocales en la pizarra, pero entré en el aula y les dije, venga, que va a salir muy bien, ¿sabes? Como me alegró un montón por ellos, pero y casi nadie se fue, solo 3 se fueron antes de que diera la hora, porque en efecto salieron temas muy buenos que luego tuvimos que leer y corregir. Entonces, para la hora de la corrección de los exámenes, eso es por cada especialidad, pero en biología la comisión tiene unas rúbricas que son comunes a todos los tribunales. Aquí empieza la discusión. Es que esas rúbricas no se publican. Ya, claro, pero es que si se publicaran, el proceso sería menos competitivo de lo que es, porque aquí tenemos la competición de saber preparar un tema
con información relevante y luego estudiártelo y aprendértelo, ¿no? Si no, solo que nos quedaríamos con esta segunda parte. Entonces, bueno, eso puede ser un problema. Pero a mí, al menos, como persona que he corregido, me ha gustado tener esa rúbrica, si bien a veces podían ser un poco injustas a la hora de puntuar. O había temas que casi nadie nombraba y bueno, si nadie nombra eso, se quita esa puntuación y se reparte entre las demás. Eso sí que es justo. Pero había cosas un poco más remotas que nombró poca gente y la verdad es que ahí muchos perdieron puntos. Y eso da un poco de rabia. De hecho, mi presidenta ha estado tomando nota de todas estas sugerencias para comentarlas con la comisión de cara a años futuros y poder mejorar, lo cual también está muy bien. No van a cambiarlo todo, por supuesto, algo cambiarán, pero creo que la comisión va mejorando con el tiempo, por lo que me parece a mí. Y entonces todo, los exámenes teóricos, los temas, los prácticos, todo se ha corregido con rúbricas iguales para todos los tribunales, lo cual homogeniza mucho el proceso y está bastante bien. Y luego también este es el primer año que se ha hecho el mismo viso, que es una de las prácticas que es reconocimiento de ejemplares de animales, plantas, bueno, de cualquier reino de los seres vivos y minerales y rocas fósiles también, tienes que reconocerlos de vista, ¿vale? Pues se ha puesto las mismas especímenes en todos los tribunales, que eso también homogeniza mucho el proceso y está muy bien. Así que realmente si bien el proceso es bastante oscuro como opositora, os digo ahora como tribunal que si bien es oscuro porque a los opositores no se les cuenta tanto, es para mí bastante homogéneo y justo, al menos entre los tribunales de una misma especialidad, lo cual es bastante interesante. Lo que más me ha sorprendido de la corrección es en parte el nivel que tiene mucha gente. O sea, se espera un nivel universitario. Si tú has estudiado biología, geología, una carrera de estas, tienes que tener nivel universitario, sobre todo porque vas a dar clases a niños de hasta segundo de bachillerato, tú tienes que tener más nivel y conocimiento que ellos. Entonces, muchos temas estaban a nivel de tercero, primero de la ESO, y tú decías, pero si esto se lo enseño yo a los niños, tienes que contarme más cosas. Eso la verdad es que ha sido sorprendente y eso sí lo pone en la convocatoria. Y luego la segunda cosa que me ha sorprendido tantísimo han sido las faltas de ortografía. ¡Qué barbaridad, como dice mi madre! ¡Qué barbaridad! Es que hay gente que les hemos quitado a casi todo el mundo 1 punto o 2 puntos de faltas. Nuestro récord estaba en 5, hubo otro que estaba en 6, ¿vale? O sea, una barbaridad de faltas. También sin tilde, todas las palabras acabadas en ción, tipo camión, sin tilde, está, sin tilde, están, estén. Las preguntas, los qué es, cómo, cuándo, dónde, en pregunta de retórica indirecta, sin tildes, los pronombres sin tilde, o sea, qué horror. Y esto sin contar los solos y es que ya cada uno que haga lo que le dé la gana, igual que dice la RAE. Pero ¿cómo va a dar clase un profesor que tiene faltas de ortografía? Es que ¿cómo le va a pedir a sus alumnos que no las cometa cuando ellos las cometen? Eso la verdad es que es un tema a tratar al futuro, porque las generaciones que vienen ahora cometen muchas faltas de ortografía. Y no porque sea un gazapo escribiendo, que a veces a mí me pasa en los títulos y doblo las letras o cosas de estas, no, porque realmente no lo saben. Y es complicado. Luego palabras como... había un tema que era una epígrafe que era el problema de la escasez del agua. Y he visto escasez con X y escasez con D, una envergadura con M y con B, claro, porque si pones B ya tienes que poner M, porque delante de B va M. Y palabras así. Luego había otras que se notaba que era de escribir rápido. Por ejemplo, una chica escribió sismilar. Bueno, pues uno no escribe sismilar normalmente. Eso yo entiendo que es de un error. Pero había otras que era todo el rato. Y escasez, escasez, y escasez, y escasez. Y era como, niño. Que esa sí era gorda. Pero bueno. Y eso quizás sea lo que más me ha sorprendido. El nivel y las faltas de ortografía. Claro, las notas luego son bajísimas, pero es que ¿qué quieres? Si me sacas un 3 y encima te quito 2 puntos de falta, pues claro que se queda en un 1. Y sin embargo se nota mucho quien está preparado, va súper bien, apenas tiene faltas. Es como dos universos, ¿vale? El que está preparado de verdad para el nivel de la Comunidad de Madrid, que es alto, es que te lo saca, va por todas. Y aún así, tal y como están las rúbricas,
realmente un 7 o un 8 para mí es como un 9 o un 10, os lo aseguro, que si en la oposición sacasteis 7 u 8 es que estáis en el sobresaliente. Es muy complicado subir de 8, de verdad, entre las faltas que quitan bastante, con que tengas un acento, una tilde que se te haya pasado y un poco más, y pues es que es normal no pasar del 8 y enhorabuena si has llegado al 8. Así que en ese sentido, bueno, pues bien. Luego en la parte de la programación didáctica y la unidad didáctica, pues bueno, sí que se me hizo pesado, depende de qué opositor, pero es interesante ver las ideas que tiene la gente. He aprendido algún recurso, afortunadamente no muchos, quiere decir que estoy bastante actualizada. De hecho, bueno, tengo un recurso, este es que me salió mal la fotocopia. Esto es un decaedro, no, un dodecaedro, perdón, con un cubo para, tipo como cubo este de realidad aumentada que os presenté en un vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí, pero con la mitosis y la meiosis, muy interesante también, para verlo así en realidad aumentada. Y creo que fue el único recurso así, gran idea que aprendí, pero está bien ver que la gente joven que viene, si es que yo estaba ya hace 2 años, pero bueno, yo era de ese rollo, ¿no? La gente que viene ahora está bastante bien preparada, usa las TICs, tiene ganas de innovar y es bonito ver que la gente que ha aprobado al final va de ese palo, ¿no? Y que los niños van a tener buenos profesores. La verdad que al final la competitividad del proceso te permite hacer esa selección. En que se escapan algunos seguro, pero desde dentro, no sé, de los que nos han aprobado en nuestro tribunal, la verdad es que estoy contenta, porque creo que se lo merecían, tanto en la demostración de conocimiento teórico como en la demostración de actitud pedagógica, se lo han merecido mucho y me alegro por ellos y ellas. Y nada, al final no ha sido un proceso tan desagradable. Una vez que ya estaba allí en Móstoles, ¿vale? O sea, lo de ir a Móstoles ha sido muy desagradable y lo de tener que seguir trabajando luego en el instituto o en casa por las tardes también. Pero es que incluso si no fuera más jefe de estudios, que probablemente lo voy a seguir siendo, y si no fuera la DAT Sur, que probablemente va a seguir siendo en la Sur y yo voy a seguir trabajando en la Este, y por tanto estoy lejísimos, realmente me ha gustado ser tribunal, verlo desde dentro. Y bueno, el sistema solo funciona así, es el sistema que tenemos, y pues ha sido bastante interesante para mí en este sentido, y me ha alegrado bastante de conocerlo desde el otro lado, porque realmente si no me hubiera tocado por fuerza no lo habría hecho en mi vida. Ya os digo, si sigo siendo jefe de estudios y si sigue siendo en la Sur, os coinciden las dos cosas, no lo voy a pedir de forma voluntaria. Ni aunque me llamara mi presidente y me dijera Leticia 20, no voy a ir. Solo si me obligan, a mí me obligan. Pero bueno, si me obligan no voy a ir con tanta pesadumbre al proceso, porque ya lo he vivido. Luego también tuvimos mucha suerte porque en nuestro tribunal había un señor que justo se jubilaba. De hecho, cuando dijimos el año de aprobar, no se me olvidará, lo tenía aquí sentado a mi lado y nos iban preguntando en qué año, al presidente nos iba preguntando en qué año habíamos aprobado la oposición, y iba de él hacia mí y dijo 88. Que yo nací en el 89, que ese señor había aprobado la oposición antes de que yo naciese. Lo miré con cara de ostras, eso se puede. Y ya se jubilaba. Y había sido tribunal en varias ocasiones y nos llevó a un ritmo muy bueno, ¿sabes? Como que nos marcó muy bien los ritmos, y realmente sí que nos hemos quedado días hasta las 4 seguro y 5 a veces, pero hay otros tribunales que se han quedado hasta las 7 y las 8, y nosotros la verdad es que gracias a este hombre hemos llevado un ritmo muy bueno y se ha hecho muy amena, no se ha hecho tan pesada porque nos ha ido combinando bien las cosas, y la voz de la experiencia ha sido muy útil en este sentido. Y luego la verdad es que el resto de los miembros del tribunal, que eran 2 mujeres, y el presidente era hombre, la verdad es que he tenido mucha suerte con el tribunal. Quizás si repito no sería tan afortunada, porque la gente ya que estaba ahí pues dice, bueno, pues ya que estamos ahí vamos a trabajar bien. Era gente con sentido común, era gente cabal, con ganas de ayudar, con ganas de aportar, con ganas de trabajar. No había ninguna persona estúpida que dijera, no, es que yo voy a suspender a este porque sí, o voy a probarle y ponerle un 10 porque sí, ¿qué pasa, eh? Y
y no, nadie ha puesto impedimentos, siempre todo ha sido facilidades y la verdad es que eso se ha agradecido mucho y al menos pues hemos trabajado muchas horas juntos, se han hecho más agradables y más pasajeras. Y claro, eso sí, repito, pues lo mismo no vuelve a pasar. Pero la verdad es que, ya os digo, si no fuera en Móstoles y si no fuera jefe de estudios, no estaría tan mal. Me ha gustado verlo desde dentro, he sentido que he podido aportar en ello. Me ha gustado ver que la gente nueva viene con ganas, con fuerzas. Las escuelas eso es lo que necesitan, sinceramente, la educación es lo que necesita y de ello me alegro. Y si alguna vez me vuelve a tocar, pues volveré a hacerlo pues con el mismo gusto, o eso espero. Y ya que pues ya secretaria, ya que más da, ya me sé cómo se hace. Y nada más, que esta ha sido mi experiencia. Me apetecía compartirla, contároslo desde el otro lado, porque sí que es cierto que hay mucha gente que cuenta su experiencia de cómo aprueba y de cómo estudia, y mucho ánimo, algún día llegaréis y aprobaréis como llegué yo y como han llegado los que han aprobado este año. En Madrid es muy difícil, el nivel es muy alto, no os lo voy a negar, pero es la forma de garantizar una buena educación y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que cualquier duda, cualquier cosa, la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.